Pasemos ahora a la medición de CA con el osciloscopio, potencial alterna. Para ello vamos a utilizar el generador de funciones que ya conocemos en las prácticas anteriores y también el osciloscopio. Vamos a configurar primeramente nuestro generador. Utilizamos en este caso la salida del canal A y vamos a configurar de tal forma a que la frecuencia, en este caso la frecuencia sea de 1 kHz, 1 kHz de frecuencia, y la amplitud de la señal con la que voy a medir sea de 12 bpp. Ya está configurado entonces mi generador. Voy a conectar al osciloscopio. Utilizo nuevamente el canal 1 como canal de referencia y la salida de mi generador. Conecto, así como estábamos conectando con la fuente continua, la referencia para mi osciloscopio va a ser el negativo o el color negro de mi generador, y la tensión entraría entonces por la salida rojo del generador o de color roja. Entonces ya tengo conectado mi generador a mi osciloscopio y voy a observar la tensión, que es la señal que estoy obteniendo. Por canal 1 mi referencia está muy baja, entonces con la botonera posición levanto mi señal. Puedo inclusive también utilizar el acoplamiento en GN de tierra y tomar otra vez mi referencia. Ahí, acoplamiento a GN de tierra, esta va a ser mi referencia, y ahí paso al acoplamiento CA. Cuando paso al acoplamiento CA, observo la señal que yo configuré como salida de mi generador, una senoidal de frecuencia 1 kHz y amplitud 12 bpp. Vamos a medir ahora esa amplitud de 12 bpp. La amplitud viene a ser la tensión pico a pico, es decir, del máximo negativo al máximo positivo. Tengo que tener en cuenta para la medición la sensibilidad vertical. En este caso me está indicando que la sensibilidad vertical es de 2 voltios. Inclusive puedo cambiar mi posición para hacer que coincida donde empiezan los cuadritos para mejor medición. Entonces voy a cambiar ahí. Entonces voy a empezar a medir de acá el valor pico a pico y ver cuántos cuadros abarca la señal. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 6 cuadros. Y como la sensibilidad es de 2 en forma vertical, entonces va a ser 6 por 2, 12. Es decir, 12 es la tensión pico a pico visualmente que puedo medir con mi osciloscopio. Ahora, eso también podemos medir con cursores. Puedo utilizar los cursores para medir. En este caso quiero medir tensión y tengo aquí mis cursores. Voy a trabajar con mi cursor A, voy a empezar a medir desde este punto y luego con mi cursor B hasta este punto, que sería la tensión bpp, y ahí medimos lo que me indica acá. Mi tensión es de 11,7 voltios, es decir, la tensión bpp es de 11,7 voltios. Recuerden que podemos con el generador darle un poquito más para que llegue a 7, pero redondeado serían 12 voltios. Vamos a medir ahora lo correspondiente a las unidades de tiempo. Entonces nuevamente cursor, pero ahora quiero medir lo que corresponde al tiempo y voy a trabajar con estos cursores. ¿Cuánto sería la frecuencia? El periodo primeramente de mi señal. Entonces muevo mis cursores, trato de que la señal quede fija. Puedo utilizar el stop. Entonces ahí voy a mover mis cursores. En este caso muevo el cursor B, después puedo mover el cursor A para poder medir el periodo de mi señal. Sería aquí inicio y fin. El periodo de mi señal es de aproximadamente 1 milisegundo y sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, o sea, 1 milisegundo. 1 sobre 1 milisegundo es 1 kHz de frecuencia. Entonces sacamos otra vez el stop para poder seguir midiendo. De esa forma medimos entonces la tensión bpp y también el periodo de mi señal para por ende obtener la frecuencia. Seguidamente vamos a ver
Si cambiamos nuestro acoplamiento, esto estábamos midiendo en acoplamiento CA porque es una señal alterna, pero ¿qué pasa si yo mido en acoplamiento CC? En acoplamiento CC no ocurre ninguna variación de mi señal porque en acoplamiento CC la señal entra así como está, si es alterna, solo es alterna o si es continua. Y en acoplamiento CA se mide también lo mismo, porque en el acoplamiento CA se filtraría toda la continua de la señal, pero en este caso es una señal alterna pura porque proviene de un generador. Ahora, si yo cambio mi tipo de onda, también debería de medir con los mismos cursores las tensiones y el tiempo que puedo visualizar en el osciloscopio. Por ejemplo, paso a la señal cuadrada y observo. Esta es la señal cuadrada que está recibiendo mi osciloscopio. Puedo medir también la amplitud. Entonces paso otra vez a la utilización de los cursores. Voy a medir tensión, que en este caso va a ser la amplitud. Muevo los cursores de donde a donde quiero medir y me indica acá que mide una amplitud BPP de 11,6 voltios. Ahora, si yo quiero medir el periodo de mi señal, vuelvo a presionar el roll stop para mejor medición. Entonces muevo mi cursor donde inicia el periodo de mi señal cuadrada, paso al otro cursor hasta donde termina ese periodo y me mide 1 milisegundo, que en frecuencia equivale también a 1 kHz. Entonces, de esta forma estamos midiendo con el osciloscopio en forma manual. Voy a aplicar ahora el medidor automático, el MISUR. El medidor automático voy a configurar para que me mida la tensión BPP en el canal 1. Tensión por canal 1, pero otro tipo de tensión que voy a medir, la tensión BPP. La tensión BPP me mide 12,08 voltios BPP. Ahora en este cursor, en este botón, voy a configurar para medir la base de tiempo, medir el periodo o la frecuencia, que también me mide este osciloscopio. Voy a medir frecuencia. La frecuencia me mide 1 kHz directamente. Entonces, medimos con el medidor automático, el MISUR, y también utilizando los cursores en forma visual, nuestra señal en este caso alterna. También podemos configurar nuestro osciloscopio para que la medición sea eficaz. Por ejemplo, voy a pasar a esta función. En canal 1 quiero medir tensión, pero en este caso que sea una tensión eficaz, y está ya el tipo de tensión eficaz. La tensión eficaz para una onda cuadrada en este caso es de 5,68 voltios. Así entonces realizamos las mediciones de la señal, en este caso entregada por el generador, una señal alterna. Volviendo a nuestra señal senoidal, la que estábamos midiendo, algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando estamos midiendo una señal alterna es la siguiente. Tengo que visualizar la señal a aproximadamente 2/3 dentro de la pantalla. Tengo que tratar de que esa señal quede en el mayor espacio posible para que pueda ser visualizada. Por ejemplo, si yo tengo una sensibilidad vertical en donde pasamos a 1 voltio por cuadro, vemos que mi señal sobresale por fuera, ya no cabe todo en el display. Entonces, en ese caso, la medición automática no es una medición correcta. Podemos ver acá que me indica que mi tensión BPP es 10,16 voltios y nosotros sabemos que hemos configurado para una tensión de 12 BPP. Entonces, mi osciloscopio está midiendo en forma incorrecta. Debo de buscar variar la sensibilidad vertical de tal forma a visualizar toda la señal de pico a pico, y de esa forma sí me estaría midiendo, dando una medición correcta. La misma consideración para el caso de tiempo. Si yo varío mi sensibilidad horizontal de tiempo de tal forma a que la señal que visualizo, por ejemplo en este caso, ya no entra todo el periodo en el display, entonces mi osciloscopio con respecto a tiempo me indica que él no puede medir esta señal. ¿Por qué? Porque no hay un periodo completo visualizado. Ahora, si bajo mi sensibilidad, en este caso a 100 microsegundos, ahí sí empieza el osciloscopio a medir esa frecuencia que es de 1 kHz aproximadamente.
puedo bajar más mi sensibilidad, 250 microsegundos, entonces él mide también 1 kHz de frecuencia. Entonces son consideraciones a tener en cuenta a la hora de medir una señal alterna, que tiene que caber toda la señal en periodo y también amplitud dentro del display.